Esta historia no tiene nada de paranormal, pero pasa y resulta que a veces las historias más horribles, los sucesos más tenebrosos, no necesariamente tienen que tener nada de paranormal. Tal es esta historia, que es real como la vida misma, y que sucedió durante los años 90. Fue la comidilla de muchos medios de comunicación, mas sin embargo se hizo todo lo posible para que no saliera a la luz. Y todo esto fue debido a que la naturaleza de lo que están a punto de escuchar es tan perverso, tan mórbido, que le hace replantearse a uno incluso su propia fe. Esta historia empieza en un asilo para enfermos mentales. Muy grande, no tiene nada de tenebroso, no es un lugar extraordinariamente antiguo, como muchos podrían pensar. Es bastante normal. En él está un chico, un adolescente. Se ha tratado de suicidar varias veces. Sus padres, pertenecientes a una familia pudiente, lo internan en este sitio bajo la promesa de que van a hacer lo posible para mejorar el estado mental del chico. Este muchacho se consigue a un amigo, una persona que está muy enferma. De hecho, no se puede decir realmente que sea su amigo, pero hace lo que nosotros a veces esperamos más en un amigo. Nos escucha con mucha atención. Parece un impedido mental, parece una persona a la que se mal llama retardado. Pero la doctora y los enfermeros, felices de que haya alguien que le preste atención a este chico que es muy callado, le aseguran a nuestro muchacho que él no tiene ningún impedimento mental. Es una persona que se la pasa todo el día en una esquina, totalmente callado, viendo hacia abajo y abrazado a sí mismo. Parece que sufriera algún problema mental. Y de hecho es posible que lo haga. Pero lamentablemente incluso los profesionales saben tan poco de él como los propios pacientes. Cuando alguien le habla, lo único que hace es asentir con la cabeza, mansamente, nunca haciendo contacto visual, siempre viendo el suelo. El chico suicida comienza a hablarle todos los días y se desarrolla un lazo, por lo menos de su parte hay un lazo. Este muchacho es algo narcisista, le gusta hablar mucho de sí mismo. Es una de esas personas que a veces agobia a las demás, de tanto que habla de sí mismo, de sus propios problemas, de sus propios inconvenientes, de sus propios sueños, de sus propios anhelos, de todas las cosas que quiere. Y se encontró a la persona perfecta, a alguien que no habla, que no contesta, que solo asiente mansamente con la cabeza, sin mirar a los ojos, viendo siempre el suelo. Le cuenta su vida, le cuenta todas las anécdotas habidas y por haber, le habla incluso más que a los propios doctores, y estos por su lado están encantados, porque este chico muestra una gran mejoría al tener a alguien que simplemente lo escuche, a un receptor eterno. Tanto es así que incluso los ponen en la misma habitación para compartir. Y además está decir que cada vez que este muchacho quiere desahogarse, o cada vez que quiere sencillamente hablar y desahogar todas esas cosas que jamás pudo decir con nadie más, en toda la confianza del mundo, lo puede hacer con este muchacho, que insisto, solo asiente. El chico no trató de suicidarse en más de 6 meses. De hecho, había una mejoría muy notable en él. Y huelga decir, por ciertas leyes en lo que respecta a sanatorios mentales, que la gran mayoría de los pacientes no están internados en contra de su voluntad, están internados por propia voluntad. Y ese era el caso de este chico.
Podía irse en cualquier momento y de hecho su momento para irse estaba cerca, pero si lo había demorado era porque le gustaba mucho estar con su amigo, en quien podía confiar y con quien hablaba muchas horas al día. Por lo tanto decide iniciar una campaña, una guerra personal, una misión, que era convencer a los demás doctores que este muchacho de nombre Arthur, que tiene una actitud muy parecida al autismo, pero que según los doctores no es autista, no debería estar ahí tampoco. Sí, a simple vista se ve que no es una persona normal, pero tampoco debería estar en un asilo, no era sano. Y empieza a hablar con el doctor todos los días, intentando convencerlo de esto, intentando convencerlo de que Arthur debería regresar a su casa, convencerlo de que Arthur no tiene un lugar en un sanatorio, que no lo está haciendo bien, le está haciendo mal, que debería conocer al mundo, que sí, que quizá nunca pueda abrirse con el mundo, que quizá nunca pueda salir de su sí eterno, tanto vocal como asintiendo con la cabeza el 99% de las veces. Habían desarrollado una relación tan hermosa, o por lo menos el chico que hablaba tanto, así lo hacía ver, que logró convencer al médico de cabecera. Este habló con la junta y dijeron que Arthur no tenía por qué estar más en este asilo. Así que firmaron sus papeles de salida y le dieron un plazo de una semana más para estar en el asilo, pero que entonces tendrían que ir a buscarlo forzosamente sus representantes. El chico se queda encantado, sintió que cumplió una de sus mejores misiones personales en la vida, y antes de que Arthur se fuera, él no se fundía antes, esperando a que su amigo se marchara primero. Le hicieron fiesta de despedida, todo bellísimo. Entonces el chico le entrega un papel a Arthur, en el que está escrito su teléfono, su correo electrónico e inclusive su dirección. Y le dice: yo sé que tú nunca hablas, yo sé que tú nunca te expresas, yo sé que la gran mayoría del tiempo estás en tu propio mundo, pero significaría mucho para mí que algún día te manifestaras o que algún día te animaras a escribirme. Abrazó muy fuerte a Arthur y lo dejó ir. Y él se fue también para su casa. Los siguientes días fueron espectaculares. Era como si nunca se hubiera tratado de suicidar, como si nunca nada malo hubiera pasado. Va de fiesta una noche y llega a eso de las 4 o 5 de la mañana. Había bebido algunas copas, pero se podía mantener muy bien. No estaba completamente borracho. Abre la puerta de su casa, está todo en silencio, pero ve algo extraño en el comedor de la casa. Su madre, su padre y su hermana menor han sido asesinados. De buenas a primeras se ven como simples cuerpos miserables tirados en el suelo, pero él sabe muy bien quiénes son. Es la fuerza de la experiencia. Cualquier otro que los hubiera conocido no los habría reconocido, porque tenían sus cráneos molidos con algún objeto contundente, una y otra y otra y otra vez, al punto en que había sangre por todo el suelo, al punto en que se veían sus cabezas desfiguradas a simple vista. Al chico le da un ataque de pánico, pero junto antes ve una figura conocida ahí en la oscuridad. Ustedes saben muy bien quién era. Era Arthur, por supuesto. Y lo único que hace, también amoratado por el combate que tuvo que librar, y lleno de sangre que no era precisamente suya, se acercó lentamente a este chico, extendió su brazo y le dio en la mano el mismo papel que él le había tendido, con su número de teléfono, su dirección y su correo electrónico, pero con un mensaje adicional en el reverso de la hoja, escrito en un tipo de letra con una caligrafía muy básica. Y decía lo siguiente: todas las personas de las que siempre te quejaste, ¿estás feliz?
Esta historia se remonta al año 1997. El internet no estaba tan desarrollado como hoy, pero ya mucha gente lo tenía en casa, tenía el privilegio de contar con la red. En ese entonces, los foros de internet no eran precisamente como los conocemos hoy día. Habían grupos de toda clase. Incluso un chat muy popular en aquel entonces que se llamaba Mirk. En el Mirk se creaban grupos y la persona que relata esta historia dijo que había abierto uno para sus amigos. La voz se fue corriendo, el internet se fue popularizando y no fue sino hasta 1998 que el grupo de chat que él había creado contaba con muchos de sus amigos de la infancia que se habían desperdigado por todo el mundo y que ahora tenían una manera de conectarse, de contactarse. Acuérdense, no había Facebook en esa época, por lo tanto era un modo bellísimo en que uno podía hablar con sus amigos, con sus conocidos de la infancia para ver qué había sido de sus vidas, esos rostros del pasado, de nuestros más tiernos años. Y comenzaron a hablar sobre la escuela, sobre los profesores, sobre el barrio, sobre viejas anécdotas. Pero más temprano que tarde, uno de los compañeros trajo a colación un tópico. ¿Alguien se acuerda de Candle Cove? Candle Cove, que significa, a grosso modo, vela en la costa. Era un show infantil de marionetas que se transmitía en los años 70. O por lo menos así lo explica la persona que relata esta historia. No tardó en recibir réplicas de personas impresionadas al darse cuenta de que todos lo habían olvidado. Habían olvidado el viejo show de Candle Cove. Habían olvidado ese programa tan extraño que se transmitió solamente en 8 episodios. ¡Wow! Lo felicitaron por su excelente memoria. ¿Verdad? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Verdad? Candle Cove, ya me acuerdo. ¿Ustedes nunca han sentido eso con viejos recuerdos? Bueno, ellos lo estaban sintiendo y comenzaron a hablar. Y ese simple tópico de recuerdos se hacía cada vez más largo porque rememoraban detalles del show. Primero, que era muy viejo, ya establecimos. Uno dijo que era del año 72, pero después una chica lo corrigió. No, era del año 71. La tecnología era muy básica y los muñecos tenían formas muy mórbidas, muy aterrorizantes. Los hechos se desarrollaban en un barco que era del protagonista, que se llamaba The Laughingstock, o sea, el hazmerreír. Los personajes eran muy pintorescos, pero cada uno era más horrible que el otro. Y los efectos especiales, por supuesto, pésimos. Se veían las cuerdas de los muñecos. ¿Recuerdan que el barco El Hazmerreír tenía vida propia y tenía unos ojos negros? Y tenía un rostro que era nada menos que horrible, aterrorizante. Y que de vez en cuando abría la boca y decía: métanse dentro de mí, tienen que ir adentro, tienen que llegar profundo, tienen que llegar profundo. A muchos no les sentó bien acordarse de eso. De hecho, uno de ellos dijo haber tenido pesadillas esa noche. Dijo que había sido uno de los peores recuerdos de su infancia. No solamente el barco en sí, sino todo el show. Había personajes horribles. Por ejemplo, había uno que se llamaba el Capitán Arrancapiel, que tenía un garfio en su mano derecha y que siempre amenazaba a los otros personajes con cortarles la piel y hacer rodajas con el gancho y empezar a desenroscarles la carne lentamente. Si ustedes saben algo de los shows viejos, de los shows de los años 70 e incluso los 80, la censura era mucho más cómoda que ahora. No era más estricta, era mucho más suelta. Fue en los 90 que se puso muy estricta para proteger la mentalidad de los niños. Pero en aquel entonces se podían hacer ese tipo de cosas en la televisión, y era verdad. Pero incluso Candle Cove era demasiado morboso. Recordaban que con solo 8 episodios, cada uno se iba poniendo más perturbador que el otro. Cada vez habían sonidos más extraños de fondo que no tenían nada que ver con la trama. De hecho, cada vez había menos trama. Los personajes a veces gritaban de la nada
o se comportaban de maneras erráticas, o incluso empezaban a morir. No exactamente en pantalla, pero lo implicaban. Fulanito de tal se murió, el capitán Arrancacarne lo logró agarrar. El episodio final había sido simplemente un concierto de gritos. Pero lo perturbador comienza con que cada uno de los amigos de la infancia de este muchacho, que ya era un señor por supuesto, por lo menos en el momento que cuente esta historia que les estoy narrando, dijo que todos sus compañeros habían visto el mismo show, por lo menos todos los que estaban en el foro, y que todos los había dejado pensando porque se habían olvidado por completo de Candlecove, aunque no era muy extraño porque, vuelvo y repito, son solo 8 episodios. Pero lo que fue su fuente de pesadilla durante muchos años por venir, en la adultez, fue el momento en que fue a visitar a su madre al geriátrico y se le ocurrió hablarle de Candlecove. Ella le dijo: sí, yo me acuerdo que tú de niño me hablabas de ese show, era de piratas, ¿verdad? A mí siempre me impresionó muchísimo tu imaginación, le dijo la madre. Y este señor pregunta: ¿pero por qué? ¿Cómo que mi imaginación? Bueno, simple, porque tú te sentabas frente al televisor, ponías un canal altísimo en la mirilla, donde ya no existían, te sentabas frente al televisor a ver simplemente sonido blanco o las hormigas de los televisores viejos cuando uno enfocaba un canal que no existía, y te quedabas ahí por media hora viendo el vacío. Y tú te imaginabas que era un show. Ustedes quieren jugar un juego peligroso. Les voy a decir uno, pero no quiero problemas. No me hago responsable por nadie y quiero que estas palabras aquí y ahora sirvan como testimonio de esta afirmación. No me hago responsable por absolutamente nadie. Cada quien está bajo su propia cuenta. Se supone que hay muchos juegos prohibidos. La Ouija es uno, pero la Ouija es una porquería. Es muy difícil que pase algo extraño jugándola. El juego de la copa es otro. Es simplemente el hijo bastardo de la Ouija. Pero como dije antes, si ustedes se sienten valientes y si creen que tienen las agallas para jugar con cosas que no deben jugar, yo les puedo recomendar un juego muy bueno. Se llama No mires atrás. Las cosas que necesitas son muy simples, pero muy estrictas. Primero, una caja de fósforos. De esta caja de fósforos solo debes extraer 3. No más, es todo lo que vas a necesitar. Por supuesto necesitas la caja para encender estos fósforos, estos 3 fósforos. Necesitas una hoja de papel y un bolígrafo. Y finalmente, lo más importante, necesitas estar completamente solo en tu casa. No te puede ayudar un amigo, no te puede ayudar ningún familiar. Tienes que ser tú y solamente tú. Y tienes que disponer de un espacio. No puede ser un cuarto nada más, tiene que ser toda la casa. Lo vas a entender más adelante. Tienes que elegir un cuarto, preferiblemente que no tenga ventanas. Si en tu casa no hay ningún cuarto que no tenga ventanas, tienes que asegurarte de cerrarla muy bien y de taparla lo mejor que puedas. Lo que se quiere conseguir es que tengas oscuridad total, pero al punto en que ni siquiera puedas verte tu propia nariz. Una vez que hayas conseguido esto, hay un último requisito, que tienes que hacerlo después de la medianoche. No porque la hora juegue un papel fundamental, sino porque tiene que haber quietud absoluta. Enciende la luz del cuarto seleccionado para este experimento.
todo el resto de la casa debe estar a oscuras completamente. Debes apagar tu celular, debes apagar cualquier radio que tengas encendida, incluso la computadora, cualquier cosa que haga un mínimo zumbido. Todo debe estar completamente desconectado. Una vez que estés en este cuarto, el único iluminado, tienes que quedarte unos 10 minutos de pie en silencio. Esto es simplemente una preparación para que puedas absorber la mayor cantidad de concentración posible, para que tu mente se distienda y se relaje, aunque te advierto que tu mente no va a estar relajada por mucho más tiempo después de lo que sucede más adelante. Pero por ahora quédate 10 minutos tranquilo, respirando hondo. Una vez que hayas hecho esto, agarra la hoja de papel y el bolígrafo y escribe varias invitaciones por cuantos cuartos haya en tu casa. Si en tu casa hay 3 o 4 cuartos, entonces tú rompes este papel en 3 o 4 partes, sin contar la habitación en la que estás parado ahora mismo. En estos trozos de papel debes escribir: yo, espacio, tu nombre, los invito a una fiesta cordialmente. Me gustaría mucho que asistieran. Va a ser de tal hora, escribes la hora, a tal hora. Te aconsejo que solo pongas un límite de tiempo de pocos minutos. No cometas el grave error de escribir, mejor dicho, que la fiesta durará hasta las 6 de la mañana, porque créeme, te vas a arrepentir. Haz que dure 5 minutos, o si te sientes muy osado, 10 o 15 o como mucho 20 minutos, pero es difícil que lo soportes. Agarra estos trozos de papel, sal de la habitación iluminada, no enciendas ninguna otra luz, debes estar a oscuras en tu casa, y bajo la puerta de cada cuarto vas a tirar un papelito, que en este momento ya no es más un papelito, es una invitación. Una vez que hayas hecho esto, vuelve al cuarto, quédate unos cuantos minutos en silencio. Grita: son todos bienvenidos a la fiesta, y apaga la luz. Cuando la luz esté apagada, coge la caja de fósforos, los 3 fósforos, y ponte en una esquina del cuarto, encarando a una pared. Va a estar todo completamente oscuro, así que trata de no golpearte. Después de unos 5 minutos, ahí en silencio, en la oscuridad total, vas a encender un fósforo. Si el fósforo no se enciende después del primer intento, bótalo y coge el siguiente. Si los siguientes fósforos, que te deben quedar 2, no se encienden, es que no vino nadie a tu fiesta. Puedes encender la luz con completa confianza y mala suerte. Pero si alguno de esos 3 fósforos se enciende, es que tienes invitados en la casa. Vas a sostener el fósforo entre tus dedos y por lo que más quieras no mires atrás, porque dudo que puedas aguantar si de casualidad llegas a percibir algo en las esquinas del cuarto. Y te digo una cosa: va a ser de muy mala educación que tú termines la fiesta antes del límite de tiempo que tú mismo estableciste. Así que ahora vas a tener que aguantar. Y vas a tener que sostener ese fósforo entre tus dedos hasta que lo puedas tolerar, hasta que empiece a quemar, en cuyo caso lo vas a soltar. Cuando el fósforo caiga al suelo y se apague y quedes otra vez a oscuras, no sé qué tipo de persona seas, pero te vas a sentir muy mal, porque no hay de otra. Simplemente vas a saber que hay alguien más en ese cuarto contigo. Lo vas a sentir en cada músculo, lo vas a sentir en la carne, y van a estar muy cerca de ti.
Aún si estás a oscuras completamente, no te aconsejo que voltees, porque puede que por ahí logres ver algo. Quédate en silencio frente a la pared el mayor tiempo que puedas, o por lo menos hasta que tú sepas muy bien que el plazo que tú pusiste para la fiesta se haya acabado. Si haces todo bien, si respetas las instrucciones, tus invitados no tienen por qué ser hostiles. De hecho, algunas de las poquísimas personas que han hecho esto reportan que escucharon una voz muy tenue y muy suave tras ellos que les dijeron gracias. Y finalmente ellos mismos lograron sentir que los invitados se marcharon. Cuando esto ocurra, o cuando tú finalmente sepas que la fiesta acabó, date vuelta con confianza y enciende las luces. Va a ver. Habrá sido una experiencia aterradora. Y te cuento una cosa. Todas esas personas que no pudieron aguantar y que tuvieron que voltear y encender las luces, no quisieron hablar nunca más de lo que sucedió. Pero el terror que sufrieron fue tan grande, no porque los hayan atacado principalmente, sino por lo que alcanzaron a ver, que los marcó de por vida. Yo creo haberlo dicho una vez, ¿no es cierto? Las peores historias de horror no siempre son falsas. Las peores historias de horror, a menudo, son tan reales como el dolor. Lo más espeluznante no tiene que estar signado por demonios, ni por fantasmas, ni espíritus, ni espectros, ni apariciones tampoco. Algunas veces, los grandes portadores del horror verdadero son de carne y hueso, como tú. Es por eso que quiero hablarles de 3 historias verdaderas. 3 historias que en realidad sucedieron aquí, en este horrendo mundo donde estamos ahora. Son 3 historias protagonizadas por 3 hombres que inspiraron a grandes escritores, a grandes cineastas y a millones de personas, aunque a estas últimas no de modo positivo, pues. Esa inspiración de las que les estoy hablando viene nada más y nada menos que de incontables pesadillas. El hombre es capaz de una maldad extraordinaria que a veces se nos escapa de nuestra imaginación, pero no por ello debemos sentirnos inferiores, por ello debemos sentirnos sanos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que no seamos capaces ni siquiera de engendrar en nuestras peores pesadillas semejante crueldad, semejante ruindad hacia otras personas, simple y llanamente asegura que estamos cuerdos. Teodoro Bundy, llamémosle Ted Bundy como lo nombraba cariñosamente la prensa, fue un hombre bien parecido, simpático, carismático. Tenía muchos amigos, tenía novias, era un soltero codiciado, joven y con un cociente intelectual de aproximadamente 150. Para los que no estén familiarizados con esta escala, eso es un genio. Ted Bundy solía viajar mucho en carro. El modo en que él elegía a sus víctimas era bastante inteligente porque él las observaba. A veces le gustaba una chica en el parque, en el metro o caminando por la calle, y como una fiera silenciosa la seguía.
hasta su casa. Así averiguaba dónde vivían, así averiguaba sus costumbres, así averiguaba a qué hora salían todos los días. Ted tiene el mérito de haber sido esa persona que inició cierta costumbre en las películas de hacer vomitar a los policías, incluso a los forenses que encontraban sus víctimas. Su método favorito era la estrangulación y, como una persona muy inteligente, no llevaba consigo ningún arma homicida. El arma homicida él la encontraba en el trayecto y eran cosas que no podían dejar huellas dactilares. Agarraba un pedazo de prenda, un paño, una ropa, se le aparecía por detrás a su víctima y la estrangulaba de tal manera que pulverizaba sus cuerdas bucales. El grado de deformidad que tenía el cuello de sus víctimas era tal que no se podía creer real. Ted estrangulaba con tal saña, con tal agresividad, que incluso llegó a romper huesos. Sus homicidios sucedieron a través de todo el país, en la ignorancia absoluta de su familia y de sus amigos, quienes no solamente no creyeron que él podía ser un asesino en serie, sino que meses más tarde, cuando ya las pruebas eran irrefutables, dijeron algo espantoso, algo que hace tener pesadillas a todos los padres, que era simple y llanamente que se trataba de un individuo del que no podía sospechar jamás. Y quieren saber algo espantoso. Ted no era cualquier tipo, él era universitario y se graduó con honores de la carrera de psicología. Es un psicólogo que llegó a tener pacientes, es un profesional del que mucha gente llegó a confiar en su momento, contándoles los más bajos secretos. Que él respetara su profesión o no es otra cosa, pero quienes pasaron por sus manos dijeron que él era un extraordinario psicólogo, un extraordinario profesional. Ahora yo les quiero preguntar una cosa. ¿A ustedes este personaje no se les hace conocido? Un asesino en serie, extremadamente inteligente hasta el punto de la genialidad y psicólogo. Por supuesto. Y es que quieren saber una cosa. Theodore Bundy inspiró a un escritor llamado Thomas Harris a la hora de crear a un personaje llamado Hannibal Lecter. Pero así resulta que en toda la literatura de Hannibal Lecter, que incluye sus películas, él jamás llegó a matar tanto como el señor Bundy. Así que ya ven ustedes que en cuanto a todo lo hórrido, en cuanto a todo lo enfermo y en cuanto a todo lo mórbido que hay en este mundo, la realidad muchas veces supera la ficción. La genialidad de Bundy fue tal que cuando lo atraparon, todas las fuerzas policiales de Estados Unidos, policías locales, policía federal, el FBI y quizá una que otra agencia de inteligencia estaban detrás de él. Era un hombre brillante, pero obviamente no podía escapar durante mucho tiempo. Así que finalmente lo apresaron en el año 1974 en Florida, después de que se había escapado de la cárcel una vez, con mucha habilidad. La segunda, incluso su alto cociente intelectual no le sirvió de nada porque básicamente lo encerraron en una celda de cristal. Y estaba vigilado las 24 horas del día. La policía logró imputarle, después de una exhaustiva investigación, 14 homicidios. Varios abogados de gran renombre alrededor de todo el país se peleaban por llevar el caso del señor Bundy. Pero quizá ninguno de ellos era tan genial como él, por lo que, mientras estaba en la cárcel,
estudió Derecho, aprendió todo sobre el oficio de la abogacía y el hombre se representó a sí mismo en la corte con tanta eficiencia y de un modo tan excelente que tardaron 11 años en llevar a cabo la sentencia de la pena de muerte ante un país y un sistema que pedían su cabeza. Y lo más terrorífico es que el señor Bundy estuvo a punto de convencerlos de que él estaba completamente loco y que por lo tanto se le debía recluir en una institución mental. Pero afortunadamente pusieron psicólogos y psiquiatras muy brillantes a estudiar el caso, y si bien estuvieron de acuerdo en que él no era una persona precisamente normal, él sí sabía diferenciar el bien del mal. Y ese es el gran detalle de todo. Porque cuando tú sabes que lo que estás haciendo es malo, no puedes alegar locura. Sí, puedes estar enfermo, pero sabes diferenciar, no estás tan loco como para no hacerte responsable de tus acciones. El señor Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 1989. Cuando el juez finalmente decidió su destino, dijo con palabras muy tristes: es una pena que un hombre de su intelecto, de su extraordinaria inteligencia, haya caído en este camino. Pido a Dios por su alma. En sus días finales de vida, el señor Bundy, ya resignado, fue encontrado riéndose en su celda, en el pabellón de la muerte. Los presos le tenían tanto miedo que todos estaban callados. Nadie decía absolutamente nada. Y Bundy se reía, y se reía, y se reía. Cuando finalmente un policía, guardia de la prisión, fue a verlo a su propia celda y le preguntó de qué se estaba riendo, el hombre dijo que lo habían imputado por 14 homicidios. El policía preguntó: sí, pero ¿qué tiene eso? Yo en realidad cometí más de 40. Ed Gein es quizá el hombre más enfermo que haya pasado jamás por el sur de los Estados Unidos. Un asesino en serie legendario que actuó en los años 50, pero cuya repercusión fue tal, tuvo semejante impacto, que se acuerdan de él muy bien hoy día. De hecho, es mórbidamente gracioso porque Ed Gein fue tal que cuando sucedió lo de Charles Manson y su clan, su secta, que cometieron varios homicidios, el sheriff encargado de llevar el caso de Gein se rió diciendo: ustedes son todos unos idiotas, Manson no es nada. ¿Y quieren saber qué? Ese viejo, amargado y conservador sheriff tenía absolutamente toda la razón. Ed venía de un núcleo familiar completamente disfuncional. Si ustedes creen que hoy día suceden los peores ejemplos de familias rotas, no han visto nada. Antes era peor, porque antes había menos control. Ed fue golpeado muchas veces durante su infancia y creció como un niño tímido, enfermo y retraído. Su mamá era extremadamente mandona y le decía siempre qué hacer, hasta el punto que durante el juicio él decía que, aun cuando ya estaba muerta por varios años de un infarto, la señora murió anciana, él pensaba que la mamá le hablaba todavía y la podía escuchar en su propia casa diciéndole que matara más, que le trajera más cadáveres. Así que Ed bajaba de la colina de su granja y hacía exactamente lo que la madre le pedía. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿se les hace conocido este caso? Un hombre retraído, tímido, introvertido hasta el colmo de lo enfermo, que tuvo una mamá dominante, quien ya está muerta, pero él jura que está viva, y que le sigue hablando en la casa que le perteneció a ella y ahora le pertenece a él. Si ustedes son mínimamente entendidos, por supuesto que esto se les hace conocido.
La película es Psicosis. Y es que el señor Alfred Hitchcock se inspiró completamente en el caso de Ed Gein. Nuevamente tenemos ante nosotros a una historia real como la vida, pero huelga decir algo por el bien del horror y por el bien del mal mismo, o mejor dicho, en honor del mal. Y es que la historia real es mucho, pero sobradamente, pero bastante más horrendo que la película. Que ya es decir, todo empezó cuando un hombre viejo gordo entró a un bar al que iba a tomar tragos todas las tardes durante los últimos 30 años. Tal fue su horror que se puso a llorar de la impresión cuando vio que el suelo estaba completamente manchado de sangre. Preocupado por la cantinera, que era una señora que él conocía muy bien y a quien quería mucho, se fue acercando a la barra y esos manchones de sangre poco a poco se iban convirtiendo en grumos de órganos completamente bañados en plasma, en tuétano, aplastados como carne molida por todo el suelo de madera de la cantina. El hombre siempre era el primer cliente y obviamente esta mujer no había alcanzado a cerrar el local durante la noche, así que se había quedado así todo el tiempo, y como el pueblo era pequeño, nadie lo había visto por horas, nadie había visto qué pasó. Este señor era el primero y por supuesto la visión de aquel despojo humano irreconocible que estaba detrás de la barra fue tal que lo persiguió hasta el día de su muerte, en cada visión, en cada pesadilla. Llegó la policía. La policía no tardó mucho en darse cuenta, con muchísima dificultad, pues eran personas de pueblo, insisto, no estaban acostumbradas a algo así. A ver que cuando se acercaron a ese despojo humano, lo que creían que era un cadáver, eran nada más parte del cadáver. Eran extremidades cortadas. El resto había desaparecido, alguien se la había llevado. Ed Gein era un hombre solitario. Ed Gein era una persona que le desagradaba a los demás, pero no por las causas equivocadas. Era simplemente alguien desagradable, alguien con quien no se podía llevar una conversación sana porque simple y llanamente se te quedaba viendo y no te contestaba, o simple y llanamente se retraía así y evitaba hablar con los demás. Era extremadamente tímido, dicen, o contestaba con un chiste completamente fuera de tono, desagradable. Así que cuando le dijo al herrero del pueblo que él tenía a la dichosa mujer que estaba desaparecida en su granja, cortada en pedacitos, el hombre no le quiso creer, porque eran los chistes típicos de Ed. Era un pueblo de paso con un restaurante, un motel, una cantina y una estación de gasolina. Muchos viajeros pasaban por ahí. Es por eso que no se sorprendieron tanto cuando se dieron cuenta de que Ed había asesinado a esta cantinera en un ataque de locura, una metástasis en su cabeza, completamente negra. Porque él todavía conservaba la suficiente inteligencia para saber que uno no tiene que cagar en el lugar donde come. Uno tiene que tener mucho cuidado, pero no se pudo controlar. Así que en vez de matar a uno de los viajeros que nadie extrañaría y por el que nadie se preocuparía, acuérdense, eran los años 50, no había celular, no había computadoras, no había satélites, al menos no como los conocemos hoy. Así que quienes desaparecían simplemente desaparecían. Y él tenía una granja lo suficientemente grande para esconder vehículos, desguazarlos y enterrar los restos. Una prueba llevó a la otra y finalmente, cuando intervino la Policía Federal, fueron a la granja de Ed. Cuenta el agente que llevaba el caso que cuando abrió la puerta, creyó que había una persona al lado suyo, así que sacó la pistola y apuntó. Se dio cuenta de que no era otra cosa que un cuerpo colgado, sin brazos ni piernas. Llevaba un gancho en la espalda como los que se usan para colgar a las vacas en los mataderos.
El cadáver de una mujer sin cabeza estaba abierto de piernas, colgado de los tobillos, boca abajo, con el cuello rebanado, ya seco desde hace mucho tiempo, y una pequeña piscinita de sangre en el heno. Con un gancho de carne, Ed le había abierto una raja desde la vagina hasta el mentón, y se la había abierto así, donde él seleccionó cuidadosamente los órganos que a él más le gustaban para ponerlos en frascos en su cuarto, en la mesita de noche. Le gustaba decorar su casa con órganos disecados que él luego lavaba muy bien y simplemente rellenaba con algodón. Corazones, hígados, pulmones. El techo de su granja lo adornaba con intestinos, y esto no es una fantasía, esto en verdad pasó en este mundo real donde tú ahora vives. Tenía una colección de cabezas al pie de su cama. A Ed le encantaban las cabezas. Las rebanaba con un hacha y las dejaba podrirse en su propia habitación, en un pequeño estante al pie, a las patas de la cama, como si fueran muñecas malolientes, y todas lo miraban a él porque él decía que disfrutaba mucho el hecho de abrir los ojos por la mañana y encontrarse con que esas caras lo veían. Cuando abrieron su armario se dieron cuenta de que él tenía varias vestimentas hechas con piel de personas. Nuevamente nuestro amigo Thomas Harris, el inventor de Hannibal Lecter, el que creó el personaje de Hannibal Lecter, tomó algo prestado de ahí. Ed Gein cortaba la piel de sus víctimas y se hacía abrigos con ellas. Inclusive se trasvestía usando ropa femenina, lencería hecha con piel humana por él mismo. A veces simple y llanamente diseccionaba la piel de la cara, la arrancaba y se hacía máscaras, con las que él mismo interpretaba sus propias obras frente al espejo, y lloraba y gritaba. Se dieron cuenta de que junto a los platos de la cocina habían calaveras humanas, y él usaba la cuenca superior de la calavera como plato para sopa y la bebía de ahí. Cuando finalmente lo atraparon, y fue un milagro que no le dispararan ahí mismo porque lo creían un hombre extremadamente peligroso, y ciertamente lo era, determinaron que Ed estaba demasiado loco incluso para el interrogatorio. Los psicólogos lo avalaron. Nunca se supo a cuántas personas mató, pero había docenas de cuerpos en su casa. Y en aquel entonces, con la tecnología, era imposible determinar a quién pertenecían estas costillas, o este fémur, o estas calaveras. Habían hombres, mujeres e incluso algunos niños. Ed arrasó con familias enteras. Su número nunca se sabrá. Pero es uno de los más grandes asesinos en serie de la historia, y ciertamente quedará para el recuerdo. Si ustedes quieren saberlo, no lo ejecutaron porque demostraron que verdaderamente estaba loco. Nadie lo quería recibir en un asilo en Estados Unidos, ni siquiera para los enfermos mentales más peligrosos, pero dicen por ahí que fue un recluso bastante ejemplar, bastante manso. Ed Gein. Estados Unidos es un país poderoso, de eso no caben dudas, pero no por su increíble capacidad militar, que es considerable, sino porque culturalmente es muy prominente. Por ello a veces creemos que las mejores cosas vienen de allá, o incluso que las peores cosas vienen de allá. Es muy triste que el peor asesino en serie del que van a escuchar esta noche no sea estadounidense y no tenga la publicidad que debió de habérsele dado al temible monstruo de los Andes, por ser simple y llanamente latino. Ni en Asia, ni en Rusia, ni en toda Norteamérica
hubo jamás un asesino en serie del calibre de este hombre, del señor Alonso López. Nació en los años 40 en Colombia. Era un niño cuando la guerra civil estalló después de la muerte de Gaitán. Su madre lo sorprendió teniendo relaciones sexuales con su hermana. Era una mujer muy católica y por supuesto se enfureció. La situación económica no era muy buena, así que luego de casi literalmente molerlo a palos, lo echó a la calle a su suerte. Este chico vagó por varios pueblos colombianos. Fue abusado sexualmente varias veces. Reunió el valor de viajar por su país y finalmente fue a Bogotá, la capital. Pero esto probó ser un grave error. Pedro Alonso recogió comida de los basureros, durmió a la intemperie, y cuando finalmente la suerte pareció haberle sonreído, resulta que lo metieron a una escuela pública, donde lo bañaron, lo limpiaron, le dieron de comer, pero más temprano que tarde, y debido a la decrepitud moral que estaba sufriendo el país andino en aquellos años, fue abusado sexualmente por uno de sus maestros. Eso causó en él un odio extraordinario, de proporciones bíblicas. Pedro finalmente escapó de la escuela y empezó a subsistir robando autos. Pero después de un tiempo, a pesar de que era una persona inteligente, la policía lo capturó. Lo detuvieron, lo procesaron, lo metieron en una prisión donde, como podrán imaginar, sucedió esa atorrante y hórrida variable en su vida. Nuevamente fue abusado. Pero él ya estaba acostumbrado a ello, incluso se dice que llegó a vender su cuerpo para poder subsistir, para obtener algo de dinero. Cuando finalmente salió de la cárcel, ya su vida estaba asignada por tantas desgracias que era una persona irrecuperable. De más está decir que no era el mismo, pero más nunca lo volvería a hacer. Su alma, si es que alguna vez tuvo una, fue borrada de su cuerpo como si fuera un cassette de música. Había otra melodía ahora dentro de él. Pedro era un pederasta. Y por supuesto sus víctimas eran exclusivamente niños y niñas. Viajó por toda Colombia y con una habilidad diabólica, él ojeaba a los niños de las familias más pobres. Aquellos que en aquellos años de corrupción absoluta nadie extrañaría. A veces ni siquiera las propias familias, porque al fin y al cabo ese terror anónimo, esa sombra, quizá les hacía un favor al raptar a los chicos. Pedro los llevaba al bosque, los estrangulaba y procedía a arrancarles la ropita y a tener relaciones sexuales con los cadáveres hasta que él se satisfacía. Una vez hecho esto, los tiraba a los tantos barrancos de los pueblos de Colombia y dejaba que sus cuerpos se pudrieran ahí. Sin embargo, su apetito fue tan voraz que llegó a hacer algo que ningún asesino en serie en Estados Unidos se puede atribuir, que es asesinar todos los días, matar todos y cada uno de los días de la semana. No estamos hablando del primer mundo, y no estamos hablando de la policía ni de los sistemas de justicia del primer mundo. Con los años, las autoridades creyeron que era la guerrilla quienes secuestraban a estos chicos, y eso nada más por hablar de los casos que se reportaban, porque muchos no se reportaron. Muchas personas dejaban que sus hijos fueran a mendigar a la calle solo para ver que no regresaban más nunca, por lo que muchas veces estos padres disfuncionales no sabían si era que simplemente los chicos habían escapado. Lo cierto era que, más cerca de lo que ellos creían, sus cuerpos habían sido lacerados, en ocasiones mutilados,
y estrangulados. Pedro tenía una forma desorganizada de matar. A veces les rompía el cuello. Y no tenía una preferencia sexual marcada, como ya hemos dicho. Niñas y niños le servían por igual. Él no se hacía mala vida con eso. Su apetito fue tal que ya empezaban a sospechar. No en un pueblo, en varios. Había asesinado a docenas y docenas y docenas. Así que, cansado de viajar por todo el país, Pedro tomó una decisión: viajar hasta Perú. En Perú él comenzó de nuevo. Los niños de los indígenas eran su presa favorita. Mantenía relaciones sexuales con ellos todos los días. A veces incluso llegaba a conservar un cuerpo. Y él se internaba en el bosque, dejaba sus ropas sobre las ramas de un árbol y utilizaba ese pequeño cadáver de no más de 10 años como amante durante todo el día y parte de la noche, hasta que el rictus mortis empezaba a aparecer. Era entonces cuando simple y llanamente los abandonaba en el espeso bosque y regresaba a la civilización. A veces trabajaba como obrero, a veces laburaba en locales de medio turno y se compraba comida, dormía en la calle. Había aceptado y había abrazado de tal manera su modo de vida que pasar la noche en la intemperie no era ya un mayor problema para una persona que era una bestia humana del que nadie sospechaba. Su mayor consuelo era asesinar. Él habría revelado que le gustaba ver que la vida de los niños escapara de entre sus dedos. Y cuando finalmente ellos ponían los ojos en blanco y exhalaban su último y desesperado suspiro, alcanzaba lo que él describió como un coito mental. Eran sesiones de varios coitos, sexuales y emocionales. Asesinó tanta gente en Perú que tuvieron que irse a buscarlo en todos y cada uno de los pueblos. Pedro se dio cuenta de esto, así que decidió escapar a su último destino, Ecuador, donde finalmente, gracias a una madre preocupada que se dio cuenta de que este monstruo estaba escapando con su niña, pegó un grito y, como era una mujer querida en el barrio, todos los vendedores ambulantes, todos los tendederos, todas las personas que atendían negocios se dieron media vuelta y empezaron a perseguirlo y lo atraparon. Pedro Alonso fue retenido por la policía ecuatoriana porque ya habían desaparecido varios niños. Un sagaz teniente se dio cuenta de que tenía el hombre adecuado. Y más temprano que tarde se dieron cuenta de que, por su nacionalidad, era el mismo monstruo que estaban buscando en Colombia y, para su sorpresa, era también el mismo que estaban buscando en Perú. Pedro dijo que prefería las niñas ecuatorianas porque no eran desconfiadas como las colombianas, porque eran más bonitas, más tiernas, más dulces y era más fácil convencerlas de ir con él a esa esquina que estaba por allá. Cuando decidió colaborar en los interrogatorios, dijo que tenía en su haber a más de 200 víctimas. Su memoria no era muy buena, por lo que solo pudo indicarles a las autoridades a dónde había enterrado a nada más 50 de ellas, solamente en Ecuador. El monstruo de los Andes.
A la gente a veces le cuesta entender que en los viejos tiempos las cosas no eran como ahora. No había internet, y si vamos un poco más al pasado no había ni siquiera televisión, no había celulares, no habían iPhones. La diversión en aquellos tiempos era distinta a la de ahora. Tienen que entender una cosa: todos esos grandes inventos, todos esos grandes logros de la sabiduría de la humanidad por medio de la ciencia, cambiaron al mundo. Por lo que cuando hablamos del pasado, no hay que ser muy filosóficos para entender que nos referimos a un mundo muy distinto, habitado por humanos, sí, pero muy distinto. Es por eso que en las bodas de antaño, y cuando digo antaño me refiero de 150 a 200 años en el pasado, las cosas que hacía la gente para divertirse durante la recepción eran distintas a las de ahora. ¿Acaso tengo que seguir explicándolo? No había música porque no tenían radio ni equipos de sonido. Y a menos que fuera la boda de una familia burguesa, no podían contratar a ninguna banda para que fuera con sus violines, sus violonchelos y sus guitarras a animar la fiesta. ¿Qué hacían entonces para distraerse en las bodas, para celebrar ese momento de jolgorio? Una tradición antigua era jugar a las escondidas. Pero así como hoy día, incluso durante las festividades más sagradas o durante los momentos más sagrados, ocurren desgracias, las desgracias en sí mismas, que son muy amigas de la humanidad, también estaban presentes en aquel entonces. Esto es una historia real que sucedió hace mucho tiempo en Europa. El novio y la novia se querían mucho, por lo menos ese es un accesorio útil de esta historia. Pero lo que sucedió en verdad fue lo siguiente: empezaron a jugar a las escondidas. Todos los invitados, que por lo general eran jóvenes, se animaron. Si bien esta no es una familia burguesa ni por el lado de la novia ni tampoco por el lado del novio, huelga decir que lograron contratar un buen lugar para llevar a cabo esta ceremonia. Una casa muy grande, que por supuesto era ideal para el juego que tenían en mano. Así que era por supuesto al novio, como dicta la tradición, el encargado de buscar a todos los invitados que se habían escondido de él. Y así lo fue haciendo uno por uno y una por una. Pero había un pequeño problema. La novia, o sea, su mujer, desde hacía menos de una hora, no aparecía. Esta historia no define los sentimientos del novio, pero quiero que se lo imaginen. Primero furia, después pánico. Furia cuando creía que ella estaba jugando una broma muy pesada, en el peor momento posible, porque no solamente era a él, sino a los invitados también. Y el papelonazo con su propia familia, con el papá de él, con la mamá de él. ¿Por qué no aparecía? Pasaron 30 minutos, los 30 minutos se convirtieron en 60, después en 60 más 2 horas y 3 horas. Y entonces ya estaba todo el mundo buscándola. Incluso los empleados encargados de llevar las bandejas se habían puesto en esa tarea. Era bastante obvio lo que había pasado. Ella se fue, decidió escaparse. Teorías, muy posiblemente hubo muchas. Tenía un amante, se lo pensó mejor, no lo quería realmente. Y el pánico volvió a convertirse en odio, porque ¿cómo ella pudo hacer eso? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el último momento para escaparse, para irse, para fugarse? El novio se quedó con un corazón muy roto y se esforzó a olvidarse de ella, habiendo dejado atrás, muy difícilmente,
una grave cicatriz, no solamente por el despecho, sino por la humillación. Qué pena que en esta historia real nunca se mencione si él se dio cuenta de lo que pasó varios años después. Si alguien se tomó la molestia de decírselo, porque no hay nada que lo mencione. La enorme casa había sido comprada por una familia burguesa. Así que, cuando ya todos se habían mudado, una de las tantas criadas que requería el edificio estaba haciendo limpieza. Y entonces, con mucho esfuerzo, logró abrir un baúl grande que se hallaba en uno de los pisos de arriba. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la señora gritó con todas sus fuerzas. Y cuando el amo finalmente vino, no pudo creer el horror al ver a una mujer en posición fetal adentro, casi momificada. Era un cadáver horrible. Y por supuesto, al abrir la tapa de este baúl, el hedor era asqueroso, incluso casi tóxico. El hallazgo, a pesar de ser muy mórbido, no habría pasado a mayores realmente. Pero ¿qué sucede? Este cadáver grotesco, con la piel marcada en los huesos, lleva un traje de novia. Resulta que esta mujercita se había quedado encerrada adentro por un fallo en el mecanismo de la cerradura de este baúl, el cual tuvieron que botar por respeto al cadáver. Y sin embargo, nunca podrán olvidar las marcas de uñas en la tapa comba del mismo. Un joven se halla en un viaje de estudios. Está celebrando, pasándola bien con sus amigos. El autobús los había llevado a un pequeño pueblo. Cuando yo digo pueblo, uno piensa en un lugar poco civilizado, casi desolado, pero podría decirse que no estaba mal. Era un lugar turístico, por lo tanto no era ni tan barato y, por supuesto, ni tan feo. La gente de ahí era bastante educada y eran personas que vivían del turismo. Ni bien se registraron en el hotel, fueron a la sala de recepción a tener todos una gran cena. Y es aquí cuando este muchacho, conversando en el lobby con sus amigos, escucha, durante una conversación con la recepcionista, que hay un cuarto que está completamente sellado en el último piso. Es un cuarto al que no le va a permitir entrar ni a él ni a nadie. Y lo que escuchó a continuación fue una horrible historia de terror envuelta en el manto de una anécdota. Cada hotel tiene su historia y ahí había sucedido algo muy feo. Por eso habían decidido cerrar muy bien con candado esa habitación. Y tanto había sido el escándalo por ese misterioso suceso que los dos cuartos, el que estaba al lado izquierdo y el que estaba al lado derecho, también habían sido desalojados para que no estuvieran cerca de ese sitio al que al parecer la dueña del hotel no quería que nadie se acercara. Como la recepcionista era joven, se copó con los muchachos y le contó esta historia y les pidió que por favor no se acercaran ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá adentro? Prefiero no hablar de ello. Por supuesto, el joven hoy día explica que él en ese momento atribuyó la superstición de la muchacha como cosas de pueblerino, como una anécdota de pueblerina, algo
de gente que es más sensible a ese tipo de historias. Él venía de una gran ciudad, así que eso lo hacía más escéptico por antonomasia. Obviamente la idea perversa ya había cuajado en su cabeza, así que le pidió a sus amigos, bueno, vamos al último piso a ver. Pero ellos, que ya no eran tan pequeños, no les atrajo la idea. Ellos querían ir a ver a las otras chicas en el baile y estar con ellas, así que le dijeron que no sea tonto, que no sea infantil ni inmaduro, que dejen pasar eso y vayan a hacer algo más de chicos mayores. Pero él, quizá por su propia inmadurez o quizá simplemente porque es del tipo de persona que, aunque se encuentre en la minoría, prefiere una buena historia antes que una buena fiesta, se arma de valor, coge el elevador y va al último piso. Cuando las puertas se abren de par en par frente a él, casi inmediatamente se arrepiente, porque era verdad, el pasillo estaba todo oscuro. Parecía un lugar en construcción. Las únicas luces eran las del elevador y la de esa ventana ya al final del pasillo, tras la que se veían las luces de la ciudad. Él se arma de valor porque no tiene pareja, no tiene novia, no se siente bien en las fiestas. Muchos de ustedes sabrán esa sensación, así que ¿qué más tiene que hacer? No puede ir abajo como un perdedor ante sí mismo. Así que camina, va al cuarto mencionado por el número, lo logra ubicar. Saca su teléfono celular y con la luz, de manera inteligente, se ayuda y ve el número bien, lo confirma. Ese es el cuarto que supuestamente está maldito. Según le contó, lo que él, ya después convencido de que fue muy tontamente de su propia parte, fue la pueblerina. Puso la mano sobre la superficie y, salvo el hecho de que estaba fría, no ocurría nada. Así que él se puso de rodillas, acercó la cabeza a la cerradura y vio por el ojo. ¿Saben una cosa? Por dentro los cuartos tienen ventanas grandes, así que la misma lucecilla que lo ayudaba en el pasillo era la misma que lo estaba ayudando en el cuarto. Las luces de la ciudad reflejaban un poco por dentro. Miró hacia la izquierda. El lugar estaba desvencijado, pero no porque habían destrozos, sino porque se notaba sucio. Era verdad, no había entrado nadie ahí por años, se podía ver a simple vista, incluso en las sombras de la oscuridad. Pero cuando volteó hacia el lado derecho, vio a una mujer desnuda, sentada de espaldas ante una pared, acurrucada sobre sí misma. Podía ver sus cabellos moviéndose y a ella siendo así, meciéndose. Él se asustó muchísimo, así que se levantó, muy a su pesar, hizo ruido porque gimió y se fue corriendo por el pasillo a llamar al elevador. Pero cuando el elevador se había abierto de par en par para recibirlo y tuvo que esperar los peores 30 segundos de su vida, se giró y, aunque había sido llevado por el pánico, se tranquilizó al ver que, sea quien sea esa señorita que estaba allá adentro, no lo había seguido. De hecho, la puerta ni siquiera se había abierto. Él dice hoy que no sabe cómo hizo, pero él se regresó dentro del pasillo, cruzando los dedos para que nadie desde abajo llamara al elevador, para que lo estuviera esperando ahí, para contar con esa luz extra que bañaba un poquito más el pasillo. Se puso de rodillas otra vez y volvió a ver por el ojo de la cerradura. Esta vez lo único que vio fue algo rojo. Un rojo que cubría todo. Ya no podía ver ni la cama, ni la puerta del baño, ni la ventana, sino algo rojo, plenamente rojo. El ojo de la cerradura estaba bañado por algo rojo. Algo rojo y húmedo.
Él no puede ofrecer más detalles porque lo vio por 3 segundos nada más. Se levantó otra vez con miedo, no presa del pánico, pero sí con mucho miedo, e hizo algo que se llama corricaminar. Ustedes saben qué es eso. Cuando estás caminando rápido pero todavía no tienes el suficiente miedo como para empezar a correr. Se metió en el elevador y bajó. Acto seguido, esperó por más de 40 minutos a la chica que le había contado la historia. Cuando finalmente ella apareció tras la recepción para reemplazar a la otra persona, él fue hasta ella y le dijo: mira, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó?, le preguntó ella. Perdón, pero fui solito arriba e hice lo que tú me dijiste que no hiciera. Y estoy ahorita muy asustado. Ella lo miró con mala cara, pero con comprensión, como solo una mujer puede ayudar a un hombre en un momento de horror, en un momento de desesperación. Y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Si eres tonto. Y él entonces le dijo: ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y ella, sin entrar mucho en detalles, le explicó. Resulta que en ese cuarto fue asesinada brutalmente una mujer. Había sido apaleada con tal saña, con tal odio, que lo que antes había sido un rostro humano, ahora no era otra cosa más que un papel de carne arrugado en un puñito. Ya no parecía una mujer. Sin embargo, ella le contó que lo que más se recuerda de esa historia era que había un detalle en su cuerpo que era más abominable que el resto. Tenía los ojos completamente rojos. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar tú para hacerle una broma a alguien? Se tiene que tener un espíritu muy guasonesco, ¿verdad? Bufonesco hasta el extremo. Payasesco, diría yo. Pero hay gente que dice que este hombre no había tenido ninguna intención de hacer ninguna maldita broma a nadie. Porque hay gente que se niega a pensar que alguien podría llegar tan lejos para hacerle semejante chiste a los demás, en especial a los familiares que se deja atrás. Esta supuesta broma viene en el formato de una carta de suicidio que dejó una persona, que encontraron con el cuello rebanado de acá hasta acá. Las pruebas forenses descartaron que había sido un homicidio por la forma de la herida y por la posición exacta en la que encontraron el cadáver. Supieron que este individuo sí se había rebanado el cuello a sí mismo. Es muy difícil, pero es posible. Como si esto no fuera lo suficientemente horrible, resulta que lo particular de esta historia viene de, tal como mencioné antes, la carta de suicidio que él dejó detrás. Y es por ello que hasta hoy la gente se disputa si fue ora una broma, ora presa de la locura, ora una historia real. Era un hombre que había cambiado la ciudad por lo rural. No puedo inventar más detalles en esta historia porque sería hacer trampa. Lo único que se sabe es que él estaba metido en cosas turbias, pero no por drogas ni crímenes, no por traficar, no por robar o por comprar cosas robadas. Estaba metido en lo turbio porque a él le gustaba mucho este mundillo de lo paranormal. Le gustaban los rituales y era afeccionante a ir a personas que leían el futuro, tarot, cartas, el habano, brujas, cosas por el estilo. Muchos hombres
acuden a las prostitutas. Él acudía a este tipo de personas y sabía mucho al respecto. No era una casa con vecinos, o por lo menos las casas de los vecinos se podían ver, pero a lo lejos. Cuenta en la carta que él un día estaba en su casa, normalmente, sin hacer absolutamente nada, y una noche, cuando sube las escaleras, se da un baño y va a su habitación. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que sobre la ventana se encuentra con un rostro del otro lado del vidrio. Esto hay que explicarlo muy bien, porque saben una cosa, es un segundo piso, y sea lo que sea, ese individuo que tenía el rostro pegado a su ventana se había trepado y estaba con los pies colgando, o con los presuntos pies colgando, a por lo menos 6-7 metros. Él narra en su carta que no se echó un sustazo, sino que más bien la náusea del horror fue creciendo dentro de él, como un líquido caliente. Él se acercó y empezó a verlo de cerca. Y fue ahí cuando se convenció de que sea lo que haya sido esa cosa, no era humano. Era como si hubieran agarrado un rostro sin cráneo, como si fuera un pedazo de piel muy grande pegada a su vidrio. Era similar a como si una calabaza estuviera hecha de piel, con sus ojos y su boca bien tallada, y hubieran decidido pegar la presión sobre un vidrio. Pero por supuesto eso no era hacer justicia, porque los ojos eran muy grandes y eran completamente negros. Uno más enorme que el otro y más deforme. Uno era ovalado con gestos bastante rasgados y el otro era redondo, circular, y crecía cada vez más, como si sintiera placer de verlo. Y la sonrisa era gigantesca. La sonrisa cubría de lado a lado de la ventana y era deforme y tenía ángulos imposibles y se ensanchaba incluso por encima de los ojos, que se movían unos con otros así. De no haberlo visto por lo menos 10 segundos antes, él no se habría dado cuenta de que era un rostro. La sonrisa lo desfiguraba tanto que traspasaba lo imposible. Él pegó un grito, pero al mismo tiempo se enfureció. Creyó que era una broma que le estaban jugando, un efecto especial de algún tipo. La mente piensa cosas muy rápidas, así que baja corriendo las escaleras, abre la puerta de su casa y mira hacia arriba. Sea lo que haya sido, esa cosa no está ahí. Piensa que su mente le está jugando una mala pasada, cierra la puerta, sube las escaleras y la cosa estaba otra vez ahí, pero esta vez con un rostro completamente distinto. No había abandonado la sonrisa, pero seguía sonriendo y lo miraba. No se sabe, por medio de la carta de suicidio que él escribió, qué había sucedido, o por lo menos qué había sucedido durante esa noche, pero él reporta que al día siguiente lo volvió a ver. Y esta vez había cambiado la letra. Esta vez la caligrafía era más mala. Nota de que estaba asustado. Esta vez está convencido de que era una criatura y él no podía explicar exactamente qué era. Él dijo que le gritó. Él dijo que le robó. Él dijo que lloró incluso. Quizá él se enteró de que esto no era ninguna broma porque cuando fue a otra ventana, la criatura lo había seguido. Sabía que se podía mover, como si fuera una especie de caracol sin caparazón, muy rápido, que se deslizaba por la parte de atrás de su casa, por la parte de afuera, por las paredes, el techo y finalmente la ventana para ir a verlo. Como si él fuera el que estuviera en la pecera
y esa asquerosa, horrible criatura estuviera afuera, mirándolo. Y sea lo que haya sido, disfrutaba mucho viéndolo. Y no importaba qué tanto llorara, qué tanto le salieran las lágrimas, ni qué tanto suplicara que por favor se fuera. Al parecer esa cosa disfrutaba mucho nada más mirándolo. La carta no especifica por qué él nunca abandonó la residencia. Tenía familia, pero no un contacto sólido con ellos. Solo cuenta que al tercer día las cosas se habían hecho muy malas ya. El hombre, en su desesperación, narra cómo sentía que cada vez la cosa estaba más cerca de él. No decía exactamente cómo, pero decía que de algún modo, quizá espiritualmente, estaba más cerca suyo. Él narra que tomó cinta adhesiva y empezó a tapar la ventana de su cuarto. Cuando la cosa se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su rostro se transformó por primera vez. Ya no tenía una sonrisa, estaba empezando a molestarse. Y él seguía jalando cintas y colocándolas sobre la ventana, una tras otra. Y mientras más lo hacía, la criatura más se enojaba, hasta el punto que empezó a gemir. El gemido se transformó en un gruñido, y el gruñido en un grito sobrenatural, que no habría podido salir de garganta alguna de cualquier criatura que nosotros conozcamos aquí en este mundo. El rostro se empezó a transformar en una mueca de ira tal que al parecer la carne de sus bocas se empezó a romper, se empezó a deshilachar, la carne se empezó a transformar en jirones, como si estuviéramos descosiendo algo y las cuerdas tratan de resistir pero se van rompiendo. Así era su boca de rabia, y los ojos se estaban haciendo cada vez más grandes hasta que eran enormes, gigantes, más grandes en su vacío negro que lo que le restaba de piel. Entonces la casa suya comenzó a vibrar, a crujir, los maderos empezaron a rechinar y empezó a haber un pequeño y privado temblor adentro de su residencia. Y tal fue su miedo que no pudo hacer más que chillar, llorar y empezar a retirar la cinta adhesiva que había colocado, una tras otra, lo más rápido posible. La criatura entonces se puso contenta y empezó a sonreír otra vez. El hombre tuvo un ataque de histeria y empezó a golpear la ventana. La había golpeado con suficiente fuerza como para que él supiera que la debía haber roto, pero no la rompió. Sin embargo, el monstruo, creyendo quizá que él estaba jugando, hizo lo mismo. Golpeó la ventana desde su lado, muy suavecito, pero con una diferencia. Resulta que él sí podía romper el vidrio, porque este se agrietó. La página final y el párrafo final de la carta suicida había dejado en claro que él no podía escapar, que estaba condenado, que se arrepentía de todas y cada una de las cosas que había hecho para llegar hasta ese nivel, que si pudiera regresar al tiempo, gustoso cambiaría su vida, que pedía perdón a Dios y que la cosa, sea lo que fuera, estaba cada vez más cerca, que podía sentirla en su espalda en ese mismo momento y que estaba leyendo lo que él escribía.